El licenciado Jorge Treviño de la Comisión de Derechos Humanos nos presentará hoy el tema de acoso laboral y hostigamiento sexual. Y licenciado, le damos la bienvenida. Usted esté en su casa aquí en el Instituto Materno Infantil del Estado de México. Muchas gracias de forma reiterada. Qué bueno que nos invitan y lo hacemos con mucho gusto compartir esta información porque el objetivo de vertir esta información en diferentes unidades del sector público, pues es con la intención de fortalecer el trabajo de los, sí, el trabajo y la imagen de gobierno, pero fundamentalmente tener servidores públicos que desarrollen su función con mayor certidumbre de lo que están haciendo, que no hagan el trabajo pensando en que qué va a pasar si hago esto, o la parte contraria, pensar de que no me importa lo que ocurra, yo lo voy a hacer. Es decir, la información, como tal y como lo decía el doctor Manuel, que esto tiene su efecto porque muchas ocasiones son temas que no se tratan o se analizan de una manera más detallada al interior de nuestras instituciones. Y bueno, afortunadamente, el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió la invitación de parte del Instituto Materno Infantil para poder compartir la información sobre este tema. Para nosotros es importante, les agradecería, así como está con los micrófonos apagados, por otro lado, si abren sus videos, su imagen, si alguien tiene algún inconveniente porque aparezca su imagen o de algún modo su nombre, pues nos lo hace saber. Nosotros para procurar ahí también tomar las medidas necesarias por la cuestión de protección de datos personales. Pero vamos a comenzar con este tema. Esperamos hacerlo lo más fluido posible. Sabemos que ustedes están metidos en su dinámica y que no tan fácilmente se pueden destinar muchas veces los tiempos. Sin embargo, pues el día de hoy el tema nos dice acoso laboral y hostigamiento sexual. ¿Esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, pues tiene mucho que ver porque al desarrollar nuestra función como servidores públicos y no y que no exista el respeto a nuestra integridad, a nuestra dignidad, en ese momento podríamos estar corriendo el riesgo de que se vulneren nuestros derechos humanos. ¿Cómo se vulneran los derechos humanos? Los derechos humanos pueden vulnerarse o una violación a los derechos humanos puede concretarse por concepto cuando hay un servidor público relacionado con los hechos. Tiene que haber una autoridad o alguien que trabaje para el gobierno relacionado con los hechos, para que se concrete o se configure el concepto de violación a los derechos humanos. Si no hay un servidor público o una autoridad vinculada, entonces con el acto de atentado contra otra persona, entonces no se considera como tal. Para eso existen otros conceptos jurídicos, como pudiéramos mencionar el delito, la falta administrativa, la infracción, el conflicto entre particulares. Es importante entonces considerar esto. Si somos servidores públicos, en cualquier momento puede que nos vinculen con una presunta violación a los derechos humanos. Pero también puede ser que seamos víctimas de una presunta violación a los derechos humanos, porque el hecho de que seamos servidores públicos no nos aleja en un momento dado de que también nosotros seamos víctimas de este tipo de problemática que han dañado severamente el desarrollo del servicio público en general, afectado a la sociedad, porque cuando no hay un buen servicio público, pues quien se ve afectado en forma directa, pues también son los usuarios, los prestadores del servicio.
Esta evaluación diagnóstica no nos vamos a ocupar, la vamos a leer, pero vamos a dejarla ahí como en, este, en abierta, porque esto regularmente lo hacemos ocupando más tiempo en sesiones presenciales, que es el acoso laboral, que es el hostigamiento sexual. ¿Has sido testigo de acoso laboral en el lugar donde trabajas? ¿Conoces casos de hostigamiento sexual en la estructura de tu institución? ¿Sabes cómo protegerte si tú fueras víctima de uno de estos, en caso de estas situaciones? Eh, Son algunas de las preguntas. Son preguntas muy sencillas, pero de mucha profundidad por todo lo que implica reflexionar en relación a nuestro entorno. Entonces, ahí las dejamos, pero sí son preguntas que también, conforme vaya avanzando la exposición, vamos a ir respondiendo. Bien, un objetivo general. Un objetivo general es fortalecer la capacidad de los servidores públicos para comprender, identificar el acoso y hostigamiento laboral en el ámbito del servicio público o privado, ya que no son aisladas. Es necesario reconocer si en algún momento estamos siendo víctimas o somos victimarios. También puede ocurrir que por falta de información estemos cometiendo el error sin conocer. Desde luego, esto implica que no te va a hacer que tengas salvada la responsabilidad por asumir. Entonces, y hay un objetivo específico. El objetivo específico es fijar bien en nosotros los conceptos de hostigamiento sexual y acoso laboral para que las personas tengan herramientas, convertir esta plática pues en una herramienta, en un instrumento, o que por lo menos al final de exponer el día de hoy, todos ustedes se queden con la idea o con algunas preguntas interrogantes que les lleven por diferentes aristas, por diferentes caminos a resolver eh, esas dudas. Bien, ¿qué es lo que vemos en el escenario a nivel nacional? Pues que el 44% de los profesionistas sufren acoso laboral. Acoso laboral, todavía no hablamos del sexual, del hostigamiento sexual. El otro 56, pues son los que se convierten en actores pasivos del acoso porque no decimos nada, porque no hacemos nada, y entonces muchas ocasiones el ser testigos de actitudes violentas pues nos lleva también de algún modo a la complicidad. El acoso laboral es cualquier manifestación de una conducta abusiva, y especialmente los comportamientos, el lenguaje, las palabras, los actos, los gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psicológica de un individuo, o que pueda poner en riesgo su empleo o degradar el clima de trabajo. Esto es importante. Aquí me regreso un poquito en este párrafo que no, descriptivo, porque cuando habla la integridad física o psicológica es lo que ahorita en medio de la pandemia provocada por el coronavirus, COVID-19, ¿verdad? Es lo que estamos observando. Se atiende a las personas en su salud física, pero de manera más de impacto, que pareciera intangible, pero sí tiene su repercusión en la dinámica de la sociedad, porque en un momento dado pudiera entrar en catarsis nuestra comunidad, nuestra sociedad. Es importante la salud mental. Entonces, los dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto psicológico, y sobre todo degradan el ambiente armónico o la armonía positiva en el ambiente de trabajo. El acoso laboral, unos actos
acciones, palabras, miradas, lenguajes corporales. Es decir, a través de la manera en que nos comunicamos, expresamos, como ya lo hemos experimentado en la vida, expresamos sentimientos, deseos, ideas, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que estamos nosotros queriendo comunicar de una forma directa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las palabras, así nos explican los expertos en comunicación, ¿verdad? Que las palabras abarcan entre un 12% aproximadamente y máximo un 22% de comunicación que tienen los seres humanos. Es decir, a través de la comunicación verbal es como se comunican los seres humanos entre un 12%, los que menos se comunican, y máximo en forma verbal hasta un 22%. Tiene que ver entonces que la gran mayoría de expresiones están por otras vías de comunicación, acciones, gestos, miradas, posiciones, posturas, ¿verdad? Imágenes. Expresamos más a través de todos esos procesos comunicativos que a través de las palabras, pero desde luego todos de algún modo expresan en un momento dado o cosas positivas o cosas negativas. Comunicación que construye o comunicación que destruye. Comunicación que alivia o comunicación que destruye, que hiere. Por eso es importante considerar que estos actos que ocurren en el ambiente laboral debemos siempre tenerlos en consideración, tenerlos presentes. La situación creada mediante estos hechos tiene como objetivo que la víctima sea eliminada de la organización o cuando ello no es posible, aislarla o marginarla en el seno de la misma. Esto nos lo dice una autora especialista en comunicación, es una psicóloga, ¿verdad? En ambiente laboral. Aquí tenemos otra definición del acoso laboral: cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos. Nos dice lo mismo con otras palabras, pero principalmente eh, estamos pasando ahora a que el acoso laboral se da en tres tipos. El acoso vertical, ¿verdad? El acoso ascendente y el acoso horizontal. ¿Cuál es el acoso vertical? El acoso vertical es cuando este acoso se da en forma de quien tiene más jerarquía administrativa sobre aquellos que tienen menor jerarquía administrativa. Por otro lado, también existe el acoso ascendente de los trabajadores hacia los jefes. También ocurre. Por lo tanto, los dos tipos no exentan de tenerlos en atención. Y el otro es el acoso horizontal, entre pares, ¿verdad? Entre mi compañera, mi compañero, no desarrollo acoso laboral, y esos, en cualquiera de esos tres tipos, el acoso laboral afecta la productividad de la institución. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en el acoso laboral? Por un lado tenemos los actores, el acosador, que es aquel que está acosando laboralmente a las demás personas. Puede ser de un jefe hacia un empleado, de un empleado empleada hacia un jefe, una jefa, o bien empleado a empleada. El acosado o víctima. Y el otro son los actores pasivos que habíamos mencionado, aquellos que luego solamente vemos y no hacemos nada. Cualquiera que sea nuestra participación, siempre debemos estar
alertas para resolver, para avanzar y eliminar todos estos tipos o actores que generan el acoso laboral en cualquiera de sus formas, porque son frenos que se tienen a la productividad. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el acosador? Aquí no estamos mencionando todas, aquí solamente anotamos algunas, pero desde luego que al observarlas hemos nosotros experimentado, por lo menos, ¿verdad? Algunas de ellas, si no hacia nuestra persona, sí que hemos experimentado que se cometen en otros ámbitos, hacia otras personas, compañeras, compañeros de trabajo. Y quiero comentarles, a veces el acosador se burla y pone apodos. Poner apodos es una forma muy, digamos, es una manera de aplicar la violencia contra los demás, porque los apodos hieren los sentimientos de las personas. También, en muchas ocasiones, ¿verdad? El acosador asigna tareas que no puede cumplir el otro o la otra. Evita comunicación, porque, oiga, mire, yo quiero platicar con usted para resolver, no tengo tiempo, cosas de ese tipo. O crea barreras, ¿verdad? Si vienen a buscarme, esta, no estoy. Asigna trabajos que van contra la moral del trabajador. Esto regularmente, pues lo hemos escuchado y por ahí también hemos tenido conocimiento que ocurre, no necesariamente en el ámbito de salud, por ahí hay policías que hemos tenido conocimiento que sí les asignan una patrulla, ¿verdad? Pero tienen que entregar una cantidad para tener el equipo. Esconde información importante. Una información que le puede permitir a los trabajadores, a las trabajadoras, desarrollar su trabajo de una manera más eficiente o que les puede simple y sencillamente permitir cumplir con su función. No le da trabajo o asigna tareas sin sentido, prohíbe a su compañero hablarle a los demás, amenaza con usar instrumentos disciplinarios, ¿verdad? Le humilla frente a colegas, clientes o proveedores, o simple y sencillamente hace menos su trabajo. Estas son estrategias que debemos considerar, pero no son las únicas. Ocurren en todos los ámbitos, no nada más. Ahorita estamos hablando del sector salud, pero ocurren en todos lados. Porque estas estrategias que aplica el acosador tienen sus consecuencias. Consecuencias físicas, el dolor de cabeza, náuseas, falta de apetito, acné, descuido personal. Y ustedes de algún modo observan que la gente cuando llega muchas veces a pedir el servicio médico trae consecuencias de este tipo de experiencias en la vida personal. Desde luego, no corresponde a sector salud enderezar el clima laboral allá, pero sí dentro de sus competencias atender lo que está solicitando el beneficiario del servicio. Bien, las consecuencias psicológicas, depresión, fobias, frustración, problemas familiares, suicidio. El suicidio es una consecuencia negativa y sí hemos tenido problemas de ese tipo, desafortunadamente, en el Estado de México. A los jóvenes y en el ámbito laboral también no han faltado este tipo de eventos. Y las cuestiones médicas, las gastritis por nervios, por estrés, la colitis, la migraña, ¿verdad? El asma. Recordemos que incluso hoy en día el estrés ya está considerado como riesgo de trabajo. Así es de que sí
alguien sufre abuso laboral, acoso laboral, puede entonces en un momento dado, pues orientar eh, su camino para solucionar el problema hacia un aspecto legal que no sea incluso solamente dentro de la institución. Y aquí tenemos otro problema. Problema con los trabajadores. ¿Qué pasa si tienes un trabajador que comienza a faltar? Si tienes un trabajador que está alterado todo el tiempo, que ya no comunica lo que tiene que comunicar, que ya no integra los informes como debe integrarlos. ¿Qué es lo que ocurre con un trabajador, con un empleado o empleada que sufre problemas médicos, ¿verdad? Comienzan a faltar. Y lo peor es que de pronto faltó personal. Hay que cubrirlo. Pero ¿quién se ve afectado? Sí, la institución. Sí, también el personal, porque tiene que hacer doble esfuerzo por aquel o aquella que faltó. Pero sobre todo se ve afectada la ciudadanía. Y nosotros, como el nombre dice, como lo dice el concepto de nuestro empleo, somos servidores públicos. Servimos al público, a la ciudadanía. Y por lo tanto, si en vez de estar trabajando todos, de por sí falta personal en muchas ocasiones, y ahora la infraestructura se ve afectada todavía más, pues entonces la ciudadanía es quien sufre las consecuencias de una manera con mayor impacto. La disminución de productividad es un elemento que frena la, el ganar, el camino para ganar la confianza de la ciudadanía. Rotación de personal. Oye, ¿sabes qué? Hoy deja tu trabajo aquí porque no llegó la compañera, tuvo problemas médicos y tenemos que cubrir. Oye, pero aquí ya me están esperando, ya repartí lo que iba a trabajar. Pues a ver ahorita cómo le hacemos. Y la rotación de personal implica todo un gran movimiento. No nada más es rotar el personal, sino los movimientos, cada movimiento administrativo tiene que ser justificado. Y cada justificación implica toda una serie de movimientos, de papeleos, y que si no cubriste un papel, no lo llenaste, entonces de pronto te va va a aflorar, va a brotar dentro de un mes, 15 días, a los 6 meses. Oye, aquí mira tus días económicas, aquí tu aguinaldo, tus vacaciones o tu descuento. Entonces, eso es lo que tenemos que ir evitando cuando se orientan todos los esfuerzos para reducir el acoso laboral y el hostigamiento sexual. Empleados conflictivos y acosadores. Esto habla mal de una institución. Tenemos que trabajar para que estos temas se alejen más cada vez de nuestras instituciones, de nuestro ámbito de trabajo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de nuestro trabajo es ganar la confianza del público, ganar la confianza de la ciudadanía, que toda la ciudadanía confíe en el servicio público. ¿Por qué? Porque confiando los ciudadanos en el servicio público se adquiere también, y lo mencionamos cuando tratamos todos estos temas, se habla justamente de que adquieres liderazgo como institución. ¿Por qué la institución, que en este caso con la que estamos trabajando, tiene ese cierto liderazgo? Pues porque la gente confía en el Instituto Materno Infantil. Hay otras instituciones no que sufrieron ahorita con la pandemia,
el que estuvieran siendo nombradas esas unidades médicas porque ocurrían incidentes negativos, porque no había personal, porque no había material médico, porque no había atención, porque no había seguridad, por muchas cosas. Y entonces la gente, muchas ocasiones, al principio de la pandemia, ¿verdad? Escuchábamos con frecuencia, ¿a qué voy? Si me va a ir peor. Oye, pues vea que por lo menos te hagan el diagnóstico. Ni lo hacen. Oye, ve para que te atiendan, para que... No, me va a ir peor. Eso es desconfiar. Y el servicio público es una obligación del poder público, del Estado. Tenemos la obligación de brindar los servicios con calidad y con calidez. Desde luego, cada vez que cometemos un error, al estar brindando el servicio público, nos ganamos la desconfianza, pero también podríamos poner en riesgo nuestro trabajo y también poner en mal a nuestra institución. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando un servicio con alteraciones. Estamos bajando la calidad del servicio. Y hay otro problema al interior de nuestras instituciones. No solamente al interior, este problema también ocurre hacia el exterior, se ven afectados las o los beneficiarios. Por eso es importante considerar estos temas, porque evitamos complicaciones en el ámbito laboral. Desarrollamos nuestro trabajo con mayor certidumbre si tenemos el conocimiento. Sabemos muy bien que el conocimiento nos aleja de cometer errores. Por eso es importante. Nos dice aquí el concepto que es toda acción cometida en contra de una o más personas dentro de una relación de subordinación laboral. Se expresa en diferentes conductas verbales, físicas, los cuales se relacionan con la sexualidad, connotaciones lascivas por parte del agresor o agresora hacia la víctima. Comentábamos que las diferentes formas en que expresamos lo que pensamos, lo que deseamos, lo que queremos, es la manera también en que las personas conocen en un momento dado si es positiva o negativa el acercamiento con nosotros. Es importante. ¿Por qué? Si yo no sé comunicar positivamente, puede entonces que haya una confusión. Pero en cuanto al hostigamiento sexual, muchas veces, más bien la mayoría de las ocasiones, no hay desconocimiento. Las miradas lascivas, a través incluso de una mirada lasciva, los mensajes en celular, las imágenes enviadas por las redes sociales, todo esto puede ir llevando una concatenación de elementos que al reunirse, una vez reunidos, pueden ser factores, factorizan la concreción de una agresión hacia las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el hostigamiento sexual, saber cuándo ocurre, cuándo no ocurre. Así es de que si tu jefe o jefa, esto se da en un sentido vertical, de arriba hacia abajo, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, vendría a ser prácticamente en una forma horizontal. Si te condiciona en el puesto que ocupas, si no accedes a actos sexuales, si como consecuencia del rechazo sobrecarga tu cantidad del trabajo, o bien busca la manera de tener algún tipo de contacto físico a través de manoseos que a veces parecieran ser sin intención negativa, pero es palmadas, apretones o roces.
Esto es en el ámbito de hostigamiento sexual, en el ámbito laboral, pero recordemos en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito escolar, académico, ahí incluso en muchos planteles o a nivel primaria, a nivel elemental, ya el saludar a las alumnas, a los alumnos con abrazos, de beso, está prácticamente ya ahorita erradicado. Entonces, es muy importante para evitar conflictos, para evitar confusiones, malos entendidos, que ocurran las cosas de una forma tal y como nos lo dice aquí, ¿verdad? Cuando alguien, en este caso tu jefe o jefa, un superior administrativo, administrativamente, en la jerarquía administrativa, busca tener ese tipo de contacto físico contigo, pues es importante estar alertas. Solicita favores sexuales, muchas veces vinculándolos a una promoción. Estas historias pues, creo que no pasan en el Estado de México. Estas historias son así como de otros estados, ¿verdad? Pero aquí se pone porque sabemos que existe. O bien, si el acosador te fuerza a besarlo o a besarla. Esto es hostigamiento sexual en forma directa. Hasta aquí hemos estado comentando, puede que existan acciones de las víctimas, pero en muchas ocasiones las víctimas se quedan calladas, callados. Y cuando se quedan callados, muchas ocasiones el ambiente de falta de tranquilidad y falta de armonía en tu trabajo se ve alterado. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Muchas ocasiones al interior de las instituciones no queda más que en un proceso ahí tal vez de amonestación o llamada de atención. O muchas veces no lo hacemos porque pensamos que quien tiene mayor jerarquía pues va a imponerse sobre de nosotros, sobre nuestro problema, que le van a hacer caso a él o a ella, porque pues tiene un puesto mayor. Sin embargo, la ley establece claramente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y a la Ley Federal del Trabajo, el hostigamiento sexual es considerado como una forma de discriminación y violencia de tipo laboral, por lo que se encuentra tipificado y sancionable de manera administrativa y penal. Si alguien es víctima y presenta su denuncia, puede que aquel acosador o o aquella que fue el victimario tenga que enfrentar consecuencias en forma administrativa y, lo peor también, hasta de tipo penal. Por eso es importante que veamos lo siguiente. A nivel internacional, los derechos humanos tienen un basamento de documentos que se firmaron por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de estos documentos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la Organización de las Naciones Unidas tiene también agencias especializadas. En materia de salud, quien se encarga de ello son, pues, la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otras agencias de la ONU encargadas también de otros ámbitos, la cultura, las artes, también el aspecto laboral, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, que cuida mucho y vigila mucho el escenario laboral de las mujeres, el escenario laboral en los menores, que está prohibida el trabajo infantil. Hay normas oficiales mexicanas, hay normas oficiales a nivel internacional que no se pueden alcanzar si no se cumplen. Entonces,
¿hacia dónde va mi comentario? Mi comentario va a que en México las leyes se han estado ajustando a partir del año 2011, porque en el año 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos, una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional en materia de derechos humanos se establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, ¿verdad?, que considera la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, antes la Constitución era lo máximo, así lo decía la propia Constitución. Sobre la Constitución, nada. La soberanía nacional es importante, por eso la Constitución era el máximo documento. Pero hoy en día, a partir de ese año 2011, del 10 de junio del año 2011, se estableció en el párrafo primero del artículo primero de nuestra Carta Magna que México también se vincula a respetar la Constitución y los tratados internacionales que haya firmado. Por lo tanto, lo que dice el marco internacional es obligación del Estado mexicano cumplirlo. Y entonces se revisaron todas las leyes, se están revisando todavía para que a nivel nacional sean compatibles, homologadas con el espíritu del respeto a los derechos humanos a nivel internacional. Por eso es que se están creando unidades, ¿verdad?, para eliminar el acoso laboral y la violencia, pues, dentro del ámbito del trabajo. Entonces, aquí nos dice, el acoso no es fácil de identificar, pero tampoco es fácil determinarlo, y las consecuencias pueden ser devastadores para los que emplean y para los subordinados, incidiendo en productividad, desde luego ya lo comentamos, y con ello afectando a la institución en su conjunto. Hay que identificarlo, hay que afrontarlo de forma directa para evitar desde el principio que se repitan esas acciones en contra de nuestras compañeras, en contra de nosotros, de nuestros compañeros, pudiera ser que en contra de nosotros. No hay que dejar que prospere, que evolucione, que se repita, que se extienda sobre todo. ¿Qué diferencias hay entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Ya mencionamos que el hostigamiento sexual es en forma vertical y el acoso sexual es en forma horizontal, ¿verdad? Puede ser cometido por cualquier persona el acoso sexual. Y hay una unidad en todas las instituciones para evitar la violencia de género. Así es de que no es solamente porque se le ocurrió al director, al secretario de salud, poner una unidad para erradicar la violencia de género. No, es en cumplimiento a esos acuerdos internacionales. El seguro popular, si ves, es una buena medida, es decir, garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes del Estado de México es una consecuencia del acuerdo a nivel internacional que se firmó en el año 2000. Y entonces llegó a México el Seguro Popular y después las llamadas metas del milenio permitieron que en México se establecieran políticas públicas para garantizar el derecho humano a la salud para todas las personas. Hoy en día no se llama Seguro Popular, tiene otro nombre, pero el acuerdo internacional prevalece. Se tiene que garantizar el acceso a la salud de todas las personas. Esto de erradicar la violencia de género para que las mujeres tengan una vida libre de violencia
es también un punto de acuerdo de México con el mundo. Así es de que el Estado de México forma parte de ese compromiso. Y si nosotros estamos trabajando en el gobierno mexiquense, pues entonces lo único que tenemos que hacer son dos cosas: identificarlo, evitarlo, ¿verdad? Pero fundamentalmente de esta manera. Somos parte del poder público mexiquense. Así es de que hay que evitarlo y evitar que se repita al interior también de nuestras instituciones. Se realiza, el hostigamiento sexual se realiza con motivo laboral o escolar. El acoso sexual ocurre en cualquier espacio, en el transporte, en un centro comercial, en la calle, en cualquier lado, ¿verdad? El hostigamiento sexual se expresa a través de conductas verbales, físicas o ambas, las cuales se asocian con la sexualidad de connotación lasciva. Y el acoso sexual, su diferencia es que hay un ejercicio abusivo del poder, lo que conlleva un estado de indefensión y de riesgo hacia la víctima. Puede ser, como escuchamos hace tiempo, la mala noticia, tan horrible noticia de aquella niña, ¿verdad?, de primaria, que fue abusada y finalmente también perdió la vida por parte de ese señor, conductor de una combi. Entonces, ese tipo de situaciones son acoso sexual. Y por otro lado tenemos que existen conductas reiteradas, las cuales pueden ir incrementando la magnitud del comportamiento, el hostigamiento sexual. Te permitió un toque, después un ya más pesado, más repetitivo, y poco a poco va aumentando la violencia de tipo sexual sobre la víctima. Y en el acoso sexual no existen necesariamente conductas reiteradas. Las imágenes que hemos visto en las redes sociales, donde de pronto aparece un acosador, digo, existe también seguramente de acosadoras, pero lo que hemos visto con frecuencia en las redes sociales es cómo aparece el acosador en la calle y las cámaras lo captan, cómo llega por atrás a cometer el acoso sobre la mujer. Puede existir manifestaciones de complicidad en el hostigamiento sexual entre la persona agresora y otros actores, o que facilitan el entorno, el escenario, o que no hacen nada. Y en el acoso sexual, la diferencia es que no necesariamente existe complicidad, es más bien muchas ocasiones de tipo espontáneo, o puede ser que sea planeado, pero no necesariamente con una circunstancia de complicidades o de apoyo o respaldo de alguien. Bien, aquí seguimos avanzando. En cuanto a la presentación, no se preocupen, nosotros se la vamos a hacer llegar al doctor Víctor, y ya, si ustedes consideran, con toda confianza, pues pueden solicitarla. Cero tolerancia al hostigamiento sexual, al acoso sexual, al acoso laboral. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque si estamos más tranquilos, sin violencia, podemos pensar, podemos planear. Una persona que sí, que está pensando en que le van a hacer algo, en que le van a cometer un acto de violencia, esa persona no puede rendir ni para sí ni para los demás. Así es de que cero tolerancia. ¿Qué significa la cero tolerancia? La cero tolerancia es una teoría, ¿verdad?, que deriva eh, no en cuanto a que si te hace algo, desquítate inmediatamente. No, es frenar, corregir inmediatamente, resanar. El escarnio no se evitó
pero sí es posible evitar que suceda de manera repetida. Hay una teoría, la teoría de las llamada las ventanas rotas. La llamada de las ventanas rotas, que es una teoría que ocupó el alcalde de Nueva York en aquel entonces, cuando Nueva York todavía estaba envuelto en una maraña peor de la que ocurre hoy, pero de violencia, de agresiones, de violaciones, de drogadicción, de prostitución. En las calles, cero tolerancia. Y, y tiene que ver con la teoría de las ventanas rotas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en tu casa se rompe una ventana, hay que reparar, hay que sustituir el vidrio. ¿Por qué? Porque si no, dentro de un tiempo puede que se rompa otra ventana. Y entonces ya tendrías dos ventanas. En un edificio hay que imaginar, en una estructura institucional, ¿cuántas ventanas tenemos? Y si no las reparamos, al rato va a haber ventanas rotas por todos lados. Por eso, cero tolerancia. Sí, mira, no lo pudimos evitar, cometimos el error, un descuido. Bueno, fue inevitable, pero entonces reparemos y evitemos. Así nos ocurre. Estamos dentro de casa, pero miren, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos da este mensaje para que precisamente tengamos mayor atención. Emitió una recomendación al gobierno del Estado de México y a la CODEM por no investigar adecuadamente un expediente de queja en torno a un escenario de este tipo, por no investigar al gobernador y al presidente de la comisión una queja que vulneró los derechos humanos al no determinar sobre acoso laboral, hostigamiento, trato diferenciado y discriminatorio del recurrente ante la CNDH. Aquí tenemos una gran ventaja el día de hoy. La gran ventaja es la siguiente, que la charla que desarrollamos con el Instituto Materno Infantil del Estado de México es a iniciativa del propio instituto. Y el día de ayer se desarrolló una plática similar, desglosando la recomendación que mencionamos en la lámina previa, desglosándola para hacer un análisis sobre esa recomendación a personal de la Secretaría de Salud del Estado de México. Tal vez si ese personal hubiera recibido estas charlas, esta información en forma previa, como lo está haciendo hoy el Instituto Materno Infantil, esa violación no hubiera ocurrido. ¿Por qué digo violación a los derechos humanos? Porque ahí aquí les comento, les reitero un punto con énfasis. Una violación a los derechos humanos, lo comentamos al principio, puede concretarse cuando hay un servidor público. Pero una recomendación la emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México o la Nacional o la Comisión Interamericana, la emiten cuando comprueba fehacientemente que se cometió la violación a los derechos humanos. Por eso es importante y valiosa esta plática. Sé que quedan muchos puntos ahí en la superficie, que quedan muchos cabos sueltos y que quisiéramos hacer nudos para podernos llevar toda la información deseada.
pero no es posible por la parquedad del tiempo. Sin embargo, es muy importante lo que yo les comentaba hace unos momentos. ¿Qué hacer cuando ocurre un caso de violencia sexual, de hostigamiento sexual, de acoso laboral al interior de tu trabajo? Es muy sencillo. Hay que denunciarlo, hay que presentar inmediatamente el caso ante la unidad, ¿verdad?, de igualdad de género y eliminación de la violencia. Esto es al interior de la institución. Todas las instituciones tienen ya su unidad de igualdad de género, no nada más las de salud, las de educación, las de seguridad pública, la de procuración de justicia, es decir, en todas, por ley, hay unidades para eliminación de la violencia. Desde luego, realizar la narrativa de los hechos por escrito, recabar pruebas, evidencias de la víctima y pues pueden ser videograbaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, medios digitales o redes sociales. Antes estas no eran evidencias, hoy en día ya se pueden considerar, y también un juez, en caso de que se vaya más allá del caso administrativo, del ámbito administrativo, un juez puede considerar como pruebas todas estas documentales o evidencias virtuales incluso, ¿verdad?, que están en la red, como comprobaciones hacia la seguridad de la víctima. La unidad de igualdad de género y erradicación de eliminación de la violencia se debe conducir de forma confidencial en el manejo y también en el resguardo de tus datos personales. Debe ser confidencial y conservación de cualquier documento que tú entregues para evitar que se anule el debido proceso. Cuando tú presentas un documento, ¿verdad?, por un video, por ejemplo, que están repartiendo dinero, ese documento en video, en videograbación, puede ser en donde si se exhibe ante el público, si se exhibe ante redes sociales, o en medios de comunicación, el juez puede desecharlo porque está haciendo una presunción de culpabilidad. Y recordemos que lo que prevalece en el sistema es la presunción de inocencia. Eres culpable hasta que se demuestra. Así es de que es muy importante que todo lo que llegue a ocurrir, no solamente al interior de la institución, si hay porque puede pasar, no puede, ha pasado, pasa, que algún usuario, que algún ciudadano o ciudadana esté cometiendo el acoso sexual contra trabajadores, trabajadoras de la institución. Es muy importante. También se puede acudir, aquí lo vemos en pantalla, al interior de la institución, pero se puede acudir también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, o se puede solicitar el respaldo y apoyo también de las instancias de procuración de justicia, el Ministerio Público. Y para ya avanzar en la conclusión, sin duda alguna, los dos problemas constituyen una falta de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se tiene relación, ya que atentan contra los valores éticos, contra los derechos humanos y la integridad física y psicológica de las víctimas. Además, se quebrantan los derechos laborales y sobre todo los derechos humanos. Ya lo reiteramos, lo que les comentamos.
¿A dónde acudir? Lo primero que hay que hacer es no quedarse callado, porque si no se repite el círculo vicioso, dicen. Un círculo vicioso, pues es eso, que circula con sustancias negativas. Entonces hay que hacer que circule, que no deje de circular, pero en forma positiva, un círculo positivo, y que el ambiente laboral tenga lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Armonía, paz, tranquilidad. Recuerden que la paz es un derecho humano, pero la paz no llega sola. La paz se tiene que construir poco a poco, paso a paso. Y el primer paso para construir la paz es rechazar la violencia. En este caso, violencia sexual, y consideremos lo siguiente: si logramos construir paz y armonía en nuestro ambiente laboral, tendremos lo que todos los seres humanos queremos, a lo que todos los seres humanos aspiramos, la felicidad. No es sencillo, pero no hay que dejar de perseguir la felicidad. Sean felices. Muchas gracias. Estoy atento para sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Jorge Treviño. La verdad, una plática muy completa, muy interesante, muy orientadora. Esperemos que a los jóvenes, sobre todo que están aquí con nosotros, les sea de utilidad. Reforzando lo que comentó hace un momento, les informo que en el Instituto Materno Infantil del Estado de México, en caso de que sucediera alguna situación así, tenemos la instancia de la Unidad Jurídica y Consultiva y de Igualdad de Género, que preside la licenciada Ileana García. También está el órgano de control interno que preside la licenciada Fernanda Cuenca, y están las instancias directivas. En el caso de los jóvenes que son becarios y que son becados, pues pueden acudir con sus jefes de servicio, con sus profesores titulares y con los directores de enseñanza e investigación, o directamente a la subdirección de enseñanza e investigación con la doctora Doria Edith, o a la Dirección de Ciencia e Investigación con un servidor. Hay las instancias, y recientemente, tiene más o menos un año, se creó el Comité de Ética, que inicialmente presidía la licenciada Ileana de la Unidad Jurídica, actualmente lo preside la doctora Doredith Suárez, que está sesionando regularmente, y también ahí se pueden acudir las instancias, tanto personal adscrito como personal becario. Licenciado Treviño, yo ahorita voy a resumir lo que hay dentro del instituto. Sin embargo, hay una pregunta que nos han hecho varias personas. En caso de que las autoridades locales no hicieran algo por atender este asunto, yo ya lo mencionó, pero si nos sea a favor de mencionarlo nuevamente, ¿qué recursos o a dónde puede acudir la persona que no se le hiciera caso en una queja hacia el interior de su institución? Bien, miren, como yo les mencionaba, los derechos humanos es cuando tienen competencia la Comisión de Derechos Humanos cuando hay un servidor público relacionado con los hechos. Así es de que en la cuestión laboral, les comento, esta es una competencia o atribución o facultad que antes no tenía la Comisión de Derechos Humanos. Cuando se trataba de problemas laborales, la comisión no tenía esa competencia para atenderlos. Así es de que se vivía mucho ese tipo de amargas experiencias de que lo único que podía hacer la comisión era orientar a los servidores o servidoras públicas que llegaban a la comisión a solicitar apoyo de ese tipo. Afortunadamente, de unos años para acá, la Comisión de Derechos Humanos tiene ya también esas facultades y atribuciones para tener conocimiento y dar seguimiento a casos de violaciones a los derechos humanos que pudieran estar ocurriendo al interior de las instituciones.
hay un procedimiento de queja. Desde luego, en muchas ocasiones lo que se procura es que se resuelva de manera lo más pronto posible. En muchas ocasiones la comisión ofrece opciones de procedimientos de conciliación y mediación para que se puedan resolver. A través de una conciliación se toman acuerdos entre las dos partes y se resuelve, o bien a través de una mediación. La Comisión de Derechos Humanos interviene también para que se resuelva y de esa manera se archiva el expediente. Pero si no llegara a resolverse, la Comisión de Derechos Humanos trabaja y de comprobarse la violación a los derechos humanos, emite la recomendación. Si no llega a emitirse la recomendación, los ciudadanos tienen la opción de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como fue el caso que presentamos. Ellos, las personas quejosas, acudió a la CODEM. La comisión no resolvió y se fueron a la Comisión Nacional. Si la Comisión Nacional no llegara a resolver, entonces se tiene la instancia a nivel interamericano, a nivel regional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las instancias. Si una persona decidiera irse directamente al ámbito de la Comisión Interamericana, la regresarían, porque como son órganos también interestatales de los Estados miembros, por respeto a la soberanía, hasta que se agoten las instancias internas, se acepta. Y a nivel Estado de México, no solamente de una queja, estamos hablando de cualquier otra instancia. A lo mejor si pide apoyo en un ministerio público, si presenta su denuncia y no le hacen caso, todo este tipo de situaciones de tipo administrativo que pudieran poner en riesgo la integridad o los derechos humanos de los servidores públicos del gobierno en el Estado de México, del Estado de México, entonces son facultad para su atención la CODEM. Muchas gracias, licenciado. Sí, aquí hay varias preguntas que nos dicen que tienen la duda de que si se les haría caso si se presenta una queja, y también por aquí nos mencionan de que en algunas situaciones tratadas, pues lo ideal es no quedarse callado, que hay que presentar las quejas, y también nos hizo que si ya se hizo la queja con las autoridades internas y no toman cartas en el asunto, entonces pues hay que ir a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, más o menos en ese sentido van las preguntas. Hay muchísimas felicitaciones. Nos preguntan aquí también si algún acoso horizontal de tipo laboral, por ejemplo, cuando se expone inconformidad como el manejo de un paciente que se maneja en común a través de redes sociales, si esto tendría considerarse como un acoso laboral o si tendría algunas otras implicaciones de tipo... Sí, en cuanto a la atención en la Comisión de Derechos Humanos, les quiero comentar. Hoy, todos aquí vimos la recomendación que se recibió del órgano federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para reabrir el expediente y hacer una revisión más exhaustiva de del caso, de lo que ocurrió en el Estado de México. Es un documento público, así es de que no es problema. Quien desee consultarlo puede hacerlo. Es la recomendación 21 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
está en internet sin tanto problema. Pero en lo que se refiere a la confianza, quiero comentarles lo siguiente. Las recomendaciones es el máximo documento que emite una comisión de derechos humanos. Y la autoridad responsable de haber cometido o donde se cometió la violación a los derechos humanos tiene también la opción de aceptarla o no, porque no es un documento vinculatorio como una sentencia. Por lo tanto, cuando una sentencia no hay para dónde hacerse. Como va la sentencia, se tiene que cumplir. Pero en el caso de las comisiones de derechos humanos, por eso su nombre, recomiendan, exhortan a las autoridades a corregir, a efectuar, a realizar los ajustes necesarios, los ajustes que se necesitan para que esa violación cometida en esa institución, en ese organismo, no vuelva a ocurrir. Es una institución, la Comisión de Derechos Humanos, en este caso del Estado de México, de calidad moral para la sociedad. Si esa calidad moral se perdería si tuviera atribuciones como lo tienen las sentencias. Entonces, en este caso, ¿cómo se obtiene la confianza? Con un trabajo de calidad y de calidez, como lo señalamos. Hasta este año tenemos 26 años como Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. Y en esos 26 años no se ha rechazado una sola recomendación por parte de las autoridades de toda la estructura del servicio público en el Estado de México. Ni municipios, ni entidades administrativas. Eso significa que la Comisión de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones bien trabajadas, bien desarrolladas, y como ejemplo les pongo en relación. El año pasado se recibieron en la Comisión de Derechos Humanos cerca de 9,000 quejas. No todas las quejas son recomendaciones. Se emitieron solamente alrededor de 34 recomendaciones el año pasado. Entonces, significa que la gran mayoría de casos presentados y atendidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no son violaciones a los derechos humanos, pero los que sí se comprobaron fehacientemente, se emitieron las recomendaciones respectivas. Eso es importante, porque el año pasado simplemente en la Ciudad de México le fueron rechazadas 2 recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En otras entidades de la República también ocurrió lo mismo. No en todas, pero sí en algunas. Hubo municipios, ¿verdad? Presidentas municipales que rechazaron, no aceptaron las recomendaciones. Y también gobiernos estatales que rechazaron las recomendaciones, que no las aceptaron. Y en el caso del Estado de México, este organismo al que hoy le dan ustedes la oportunidad de participar con esta información, pues les comentamos, sí es algo que ha sido de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, muy complicado, pero hasta este momento incluso, pues se ha estado trabajando no solamente para seguir emitiendo recomendaciones bien sustentadas, sino para ampliar los ámbitos de posible solución a los problemas que llegan a surgir en los ámbitos no nada más laborales, sino con la ciudadanía,
como ahora lo marca con el cubrebocas, ¿verdad? La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación en torno al uso del cubrebocas. Y en la pregunta que comentaron acerca de que si es un ciudadano, no importa si es paciente o no, si es un ciudadano o ciudadana quien comete el acoso, el hostigamiento, la violencia sexual hacia uno de los trabajadores, hacia una de nuestras trabajadoras de salud, ya no es ámbito de la comisión. Pueden llamar a la comisión. Los teléfonos que les pusimos en la última lámina están abiertos las 24 horas del día. Así es de que no solamente son para presentar quejas, también son para poder recibir orientación y asesoría jurídica. Pero en caso de que ocurra un incidente, esto se los comento, no lo olviden. Todos los incidentes que tengan con los usuarios, con los beneficiarios del sistema de salud, anótenlos. No dejen de registrarlos. Pueden ser incidentes menores. Me tomó la foto. ¿Por qué me toma la foto? Pues sí, a lo mejor tú haces bien tu trabajo. Hay millones de teléfonos celulares hoy en día. ¿Cómo evitar que te tomen una foto desarrollando tu trabajo? ¿Cómo evitar que tomen un video? Además es un derecho humano, la libertad de expresión. Pero si un ciudadano comete un agravio contra un servidor público, los servidores públicos también están protegidos. Hay que denunciar, hay que demandar, hay que hacer del conocimiento al interior de nuestra institución. Mire, ese señor que es el familiar de la señora que está en el tal piso, me ha estado haciendo hostigamiento, acoso, me ha estado molestando. También los ciudadanos con el tiempo van a tener que aprender que no solamente es una cuestión de yo exijo mis derechos, van a tener que aprender que es también cumplir con sus deberes, con sus responsabilidades como ciudadanos. Y eso es un papel que es un punto muy de reto titánico. Pero primero hay que ponernos de acuerdo nosotros como servidores públicos. No se dejen, pero eso no quiere decir violencia, quiere decir firmeza. Están preguntando que si hay facultades de atracción por parte de la CNDH. No, no hay facultades de atracción en ese sentido, pero sí el ciudadano, la víctima o la quejosa o el quejoso consideran que no hubo una respuesta positiva a su queja, sí pueden ellos acercarse a la CNDH. Y entonces la CNDH estudiará el caso y si ve que no se resolvió a nivel de la entidad, abrirá el expediente de queja a nivel de la CNDH. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Está cerrado tu micro, doctor. Sí, perdón. Licenciado, pues muchísimas gracias. Le damos las gracias por la ponencia.
Les vamos a presentar a los ponentes una pantalla para que vean el código QRS y puedan ver también la liga. Ya la estuvimos poniendo durante la plática para que nos hagan favor de registrar su asistencia. Y le damos las gracias en especial al licenciado Jorge Treviño por esta magnífica presentación y esta orientación. Hay muchísimas felicitaciones, yo me uno a las felicitaciones. Y a nombre de la doctora Mónica Pérez Santín, nuestra directora general del IMIEM, de nosotros, la Dirección de Ciencia e Investigación, le damos las gracias a la Comisión de Derechos Humanos, al doctor Jorge Olvera, a la licenciada Indra López González por este apoyo y sobre todo a usted. Y les comentamos a ustedes que el próximo viernes tendremos la segunda plática que nos hará favor de apoyar la Comisión de Derechos Humanos, que tratará sobre comunicación asertiva. También va a ser el viernes a las 4 de la tarde. La licenciada Dali Gochi Casillas nos hará favor de dar la plática. Y en breve les avisaremos sobre un curso que tendremos de derechos humanos en el sector salud, que nos dará favor de dar la Comisión de Derechos Humanos. Es un curso de 2 semanas. Ya les haremos llegar la información para que estén atentos y se inscriban. Licenciado, nuevamente muchísimas gracias por la atención, muy amable, excelente plática. Muchas gracias a todos, a todas, y esperamos que seguir en contacto, y de verdad esto nos nutre a todos, esperando que pronto tengamos la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Pues de verdad que felicidades, porque miren, en otros lados recibieron una recomendación, y esto ustedes previenen. Es mejor prevenir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, excelente tarde y que estén muy bien.